Situada en 1856, la película comienza en una mina al norte de Francia, donde un grupo de mineros está cumpliendo con sus deberes. Para hacer más llevadera la labor, empiezan a entonar una canción inspiradora. Todo iba bien hasta que uno de ellos abre un boquete en un muro, del cual surge un gas inflamable que deben extinguir cuanto antes para evitar una tragedia. En consecuencia, uno de los trabajadores se ofrece a cruzar al otro lado del muro para lidiar con el problema. Mientras avanza por la oscuridad, logra ver la mano de una criatura inhumana que retrocede apenas se percata de su presencia. Asustado, el minero se da a la fuga y tira su pequeña vela, la cual provoca una tremenda explosión que enterró para siempre a todos los trabajadores. 100 años después, en Marruecos, un joven llamado Amir se despierta abruptamente tras una terrible pesadilla, aunque la vida real tampoco es mejor, pues vive en la pobreza y se ve obligado a aceptar los trabajos infernales que le ofrece un amigo, quien justo ahora lo está llamando desde afuera para contarle de un empleo como minero en Francia. Ambos se presentan en un lugar donde son chequeados por los encargados del trabajo. Aquellos que cumplen con las condiciones necesarias son marcados con un círculo verde, mientras que los que no están aptos reciben un círculo rojo. En eso, el jefe elogia la corpulencia del amigo de Amir, aunque debido a su tos, lo acaba marcando con rojo. Lo mismo sucede con el protagonista, quien es demasiado blando para la labor de minero, aunque él toma el círculo verde para marcarse múltiples veces a sí mismo. Ante su insistencia, el encargado decide ponerle otra marca en la frente, pero eso no significa que se ha salido con la suya. Dado su atrevimiento, el hombre lo envía a la operación minera más difícil de Francia, llamada la Mina 5, pero mejor conocida como la Isla del Diablo. Más adelante, Berthier, un profesor entusiasta, se reúne con el director de la operación, Fossier, para que le permita bajar a la mina con la excusa de recolectar pruebas para sus mediciones. Por supuesto, a Fossier se lo prohíbe puesto que es muy peligroso enviar a alguien inexperto a ese lugar. Sin embargo, el profesor cuenta con la llave que abre todas las puertas existentes: el dinero, algo que el director acepta a pesar de que sigue sin gustarle su idea. En eso, los obreros se congregan alrededor de la entrada a la mina 5, de donde sale un minero gritando de dolor con un grave corte en su pierna. Solo pudo salir gracias a la ayuda de Ronald, el mejor minero de la operación, y con muchos descensos registrados a la mina 5. Por esa razón, Fossier le pide que se convierta en el guía del profesor Berthier para protegerlo en las profundidades. El hombre se niega al principio, ya que no es ningún guardaespaldas, pero cambia de parecer cuando su jefe le muestra un buen fajo de billetes. Por otro lado, los mineros designados a la mina 5 se presentan al novato Amir. Su equipo cuenta con Santini, un hombre italiano bastante hablador; Polo, un minero que no puede ir a ningún lado sin su caballo; Miguel, un español experto en explosivos; y Luis, quien es solo Luis. Los 5 son dirigidos por Ronald, quien los guía hasta la parte de la mina que deben cavar. Tras su primera experiencia como minero y conocer al caballo de Polo, Amir regresa a la superficie con los demás para planificar su próximo descenso, en el que serán acompañados por el profesor Berthier. Ya en las profundidades, Miguel coloca algunos explosivos por órdenes del profesor. Al detonarlos, crean un acceso a una cueva secreta que no estaba en sus planos, aunque el profesor no parece sorprendido. Quizás sabe más de minas de lo que pensaban. Mientras los mineros examinan con cautela el nuevo territorio, Berthier empieza a caminar hacia la oscuridad hasta que ellos lo pierden por completo. Alarmados, los mineros lo llaman a gritos hasta que un hallazgo siniestro los silencia. Se trata del esqueleto de un explorador que entró hace mucho en las cuevas solo para conocer su destino final. En las paredes contiguas al cadáver encuentran frases escritas en sangre. Mientras leen las palabras sangrientas, que parecen ser una clase de advertencia sobre la cueva, Amir y Santini son asustados por Miguel. Cuando los mineros se reagrupan para hablar sobre sus hallazgos, se alarman por una luz parpadeante proveniente de otro pasillo. Ahí,
se reencuentran con Roland, quien acaba de encontrar al profesor tomándole fotos a sus descubrimientos. Furiosos, los obreros lo regañan por haberse separado de ellos, a lo que él responde con disculpas y les revela la verdadera razón de su expedición. Su excusa de bajar para recolectar muestras era solo eso, una excusa, pues en realidad cree que hay una cripta secreta en las profundidades de la Isla del Diablo, como Amir le cuenta sobre la pared sangrienta. El profesor cree que la supuesta cripta puede hallarse del otro lado de ese muro. Una vez detonan ese lugar, acceden a un área con símbolos grabados en columnas de piedras. Seguros de que están en la famosa cripta, Berthier empieza a tomar muestras y celebra el hecho de que este descubrimiento impulsará su carrera como nunca. Mientras, los mineros tratan de mantenerse juntos, ya que tienen un mal presentimiento sobre esa zona, excepto por Louis, quien lleno de curiosidad se lanza a la oscuridad a explorar. Sin otra opción, sus compañeros se dirigen a buscarlo, aunque no solo lo encuentran a él, sino a una pila de esqueletos pertenecientes a los mineros que desaparecieron en 1856. Pese a ese hallazgo perturbador, el profesor se fija en un sarcófago antiguo que bien podría pertenecer a una antigua civilización como la romana, griega o egipcia. Para este punto, Roland ya ha tenido suficientes clases de historia y quiere largarse cuanto antes, por lo que el profesor toma algunas fotografías del sarcófago. Sin embargo, cuando el equipo se dirige al caballo de polo, este entra en pánico por alguna razón desconocida y huye hacia la oscuridad. Antes de que puedan buscar al animal, ocurre un temblor subterráneo que abre una gran grieta en el techo y provoca un colapso. En el ocaso del accidente, Santini resulta herido por una pila de rocas que le cayeron encima. Enseguida, unen sus fuerzas para sacarlo de ese aprieto, aunque el pobre hombre no deja de gritar por la herida en su pierna. Por su parte, Roland busca posibles vías de escape, pero todas están bloqueadas. Invadido por la frustración, descarga su ira en el profesor Berthier, echándole la culpa de haberlos guiado hasta esa cueva. Entonces, los mineros lo separan del profesor y logran tranquilizarlo. Tras eso, Roland le pide a Santini que tome una gran bocada de aire, pues tratará de cubrir su herida. No muy lejos, Amir trata de volver con su grupo, pues se perdió entre los pasillos tras el colapso. En eso, llega a la entrada de la siniestra cripta, donde una mano aparece de la nada y lo sujeta con fuerza. Por fortuna, solo se trata de Miguel, quien lo ayuda a regresar con los demás. Cuando Santini por fin logra conciliar el sueño, los demás tratan de abrir el sarcófago en busca de algún milagro que los ayude a salir. Pero ni la fuerza de Polo y Miguel es suficiente para mover la tapa. Todos se retiran derrotados excepto Amir, quien se da cuenta de que el sarcófago cuenta con una especie de ojo de cerradura. Entonces se dirige a su bolso para tomar un artefacto que había encontrado en el camino y el cual encaja a la perfección con la cerradura. Gracias a eso, los mineros pueden remover la tapa del sarcófago, descubriendo un cadáver antiguo cubierto con un velo y muchas joyas valiosas. Con mucha emoción, Polo y Miguel empiezan a llenarse los bolsillos, a pesar de que Amir les advierte de que no es una buena idea. Incluso amenaza con acusarlos con Ronald, por lo que Miguel lo empuja contra la pared para demostrarle quién manda. Aún así, logra zafarse y echa a correr a la oscuridad lleno de miedo, mientras sus compañeros siguen alimentando su codicia. Lo único que los detiene es un gruñido inhumano. Entonces, Amir escucha sus gritos y los ve correr desesperados hacia su posición, como si algo estuviera persiguiéndolos. Una vez reagrupados, los mineros tratan de contarles qué sucedió, aunque el moribundo Santini señala con miedo a Polo. Bueno, no exactamente a Polo, sino a la mano gigantesca que se cierne detrás de él. Para cuando los demás se dan cuenta, la criatura ya se había llevado a su compañero. Siguiendo un rastro de sangre, encuentran el cadáver despedazado de Polo, lo que siembra el pánico entre los mineros. Si hay algo peor que quedarte atrapado en una cueva a oscuras, es quedarte atrapado con un monstruo sediento de sangre.
Debido al shock del momento, los mineros olvidaron que dejaron atrás a Santini y es Luis quien les recuerda que deben volver por él. Sin embargo, Santini no está del todo solo, pues hay algo acechando en la oscuridad. Con el flash de la cámara del profesor, consigue alumbrar a la criatura a medida que se acerca. Cuando sus compañeros llegan, lo encuentran en las garras del monstruo, quien los estaba esperando solo para masacrar a Santini de forma brutal. Ante la muerte de otro compañero, los mineros estallan de furia y regresan a la cripta en busca de algo que los ayude a combatir a la criatura. Entonces, el profesor se dedica a leer y traducir las inscripciones antiguas de las columnas. Más adelante, el grupo encuentra un recinto que parece una cárcel antigua, pues está rodeada de barrotes y un montón de esqueletos. Ahí, dan con un rastro de sangre que los lleva hasta el cadáver del caballo de polo. En los grabados de la pared, el profesor Berthier reconoce una leyenda antigua que nunca creyó que era real hasta ahora. Al parecer, la criatura de la cripta era considerada como un dios en la antigüedad. Un culto solía adorarlo y hacían rituales en su nombre. Incluso le enviaban almas desdichadas a manera de sacrificios para satisfacer su hambre. En eso, el cadáver del caballo se empieza a retorcer de forma antinatural hasta que de su interior surge el monstruo. Lejos de huir, Berthier contempla a la criatura con admiración y trata de comunicarse con ella. Entonces, el profesor se lanza a sus brazos y muere aplastado en un tétrico abrazo. Amir es el próximo, aunque sus compañeros logran abrir la puerta para sacarlo de ese recinto justo a tiempo. Furioso, el jovencito culpa a Miguel de despertar a la criatura con su codicia. Roland confirma sus palabras al inspeccionar el bolso de Miguel, encontrando las joyas valiosas. Todos están furiosos con él, aunque no hay tiempo para regañarlo. Deben escapar de ese infierno. Con la ayuda del libro del profesor, Amir lidera el camino del grupo hasta que escuchan gruñidos de la criatura. De inmediato, deciden apagar sus linternas, pensando que la oscuridad los protegería. Gran error, porque el monstruo los toma por sorpresa y en cuestión de segundos asesina a Louis y a Miguel. A duras penas, Amir y Roland consiguen sobrevivir al ataque y continúan buscando la salida. Cuando parece que van por buen camino, la criatura envuelve el pie de Amir y lo arrastra a un agujero en el que Roland no puede entrar. Frustrado, el veterano grita de dolor, pues era su deber cuidar de sus colegas y ahora todos están muertos. Lo mínimo que puede hacer en su memoria es sobrevivir, así que recupera la compostura y reanuda la búsqueda de la salida. Por otro lado, Amir, quien no murió tras el ataque, despierta en una zona desconocida de la cueva. Siguiendo la luz, llega a una sala roja donde encuentra al monstruo sentado en su trono con un moribundo Miguel en su poder. Pese a las súplicas del joven, el monstruo decapita al minero sin piedad alguna. Hecho eso, se dirige a aplastar con sus brazos a Amir, quien contra todo pronóstico lo apuñala con una daga de sacrificio y se da a la fuga. En eso, se topa con una enorme pila de esqueletos pertenecientes a las víctimas del monstruo. Al subir por la pila, se reencuentra con Roland, quien se sujeta con sus piernas a un pozo que conecta con la superficie. Ahora solo les queda trepar hasta su libertad, pero la criatura está detrás de ellos. En el ascenso, encuentran la pieza faltante de su detonador, con el que podrían ponerle fin a la criatura. Eso también supone acabar con sus propias vidas, pero por nada del mundo esa cosa debe emerger a la superficie. Por tanto, ambos se sonríen una última vez y activan el detonador, desvaneciéndose en una inmensa explosión junto a la criatura.